Hace más de 100 años, una nueva teoría acerca de la naturaleza humana fue propuesta por Sigmund Freud. Él decía que había descubierto primitivas fuerzas sexuales y agresivas escondidas dentro de la mente de todos los seres humanos, fuerzas que de no ser controladas llevarían a los individuos y a las sociedades al caos y a la destrucción. Antes de empezar, quiero explicarte muy bien esto. Quiero hablarte sobre la educabilidad. Quiero que veas muy bien la imagen. Quiero que veas el cuadro de abajo y veas cómo del lado derecho se encuentran las personas que tienen poca predisposición de aprender porque son muy ingenuos. Son aquellas personas que se creen todo, que no investigan y que simplemente toman todo por cierto. Del lado izquierdo se encuentran las personas que son arrogantes y que dicen que esto no es verdad y entonces la información no llega a entrar en su mente, ya que ellos lo filtran porque piensan que todo es mentira y que todo es falsedad. Tú debes estar en el punto del medio, donde digas esto: voy a tomarme esta información no como verdad ni como mentira, sino que yo luego haré la respectiva investigación para ver si esta información es verdad y si esta información es relevante para mi vida. Y créeme que es lo más relevante para tu vida en este momento. Sin más que decir, empecemos. Espero que hayas visto la imagen y que entiendas muy bien de qué trata esto. Si no te es posible comprenderlo, dale pausa y empieza a leerlo. Dale pausa y empieza a mirar la imagen. Para mí es muy importante que entiendas muy bien esto. Ahora sí, sin más que decir, empecemos. Esta presentación trata de la información oculta que está detrás del marketing, de la publicidad, de la propaganda y de todo aquello, y cómo algunas personas y empresas usaron este cuerpo de conocimiento esotérico para manipular las percepciones de las masas, llevándonos a la era del consumismo y, como ahora vemos, llevándonos a la era del consumismo digital. Lo que aquí te traigo tal vez sea la información más importante y más honesta que hayas escuchado. Mi objetivo no es caerte bien, créeme que no me importa caerte bien, lo que sí me importa es que cumplas tus sueños. Es por eso que te presento toda esta información, para que tengas muchas armas para poder empezar en tu camino hacia el éxito. En el centro de esta historia no solo está Sigmund Freud, sino que también está otro miembro de la familia de Sigmund Freud. Hablamos del sobrino americano de Sigmund Freud, Edward Bernheim. Tal vez sea un desconocido en la actualidad, pero su influencia es casi tan grande como la de su tío, porque Edwin Bernheim fue el primero en tomar las ideas de Freud sobre los seres humanos y usarlas para manipular a las masas. Él le mostró a las corporaciones por primera vez cómo podían hacer que la gente quisiera cosas que no necesitaba, vinculando productos con deseos del inconsciente. De aquí saldría una nueva idea política sobre cómo controlar a las masas satisfaciendo los deseos íntimos egoístas de la gente. Se les hace más felices, por lo tanto se les hace más dóciles. Este fue el comienzo del yo consumista que ha llegado para dominar el mundo actual. Sigmund Freud concibió un método que llamó psicoanálisis. Mediante el análisis de los sueños y la asociación libre, había desterrado de sí a poderosas fuerzas sexuales y agresivas que eran reminencias de nuestro pasado animal, sentimientos que reprimidos eran muy peligrosos. Sigmund Freud concibió un método para explorar una parte oculta del hombre, que ahora lo llamamos inconsciente. Es una parte desconocida para nuestra conciencia. Existe una barrera
en nuestras mentes que previene que estos impulsos ocultos e indeseados del inconsciente emerjan. Un ejemplo de estas fuerzas primitivas es la Segunda Guerra Mundial, que cuando empezó en ese momento parecía que nadie la podía parar. Lo que Eddie sacó a Sigmund Freud fue la idea de que ocurren más cosas en la toma de decisiones humana, no solo entre los individuos, sino que mucho más importante entre los grupos. De aquí la idea de que la información guía el comportamiento. Eddie empezó a formular esta idea de que debíamos ver las cosas que afectan a las emociones irracionales, y eso lo colocó inmediatamente en una categoría diferente de la mayoría de la gente en su campo y de la mayoría de responsables del gobierno y administradores de la época que durante años pensaban que solo debían dar a la gente la información necesaria y que ellos mirarían y dirían, por supuesto, y Eddie sabía que esa no era la forma en la que el mundo funcionaba. Fue entonces que Edward Bernays decidió experimentar con las mentes de las clases populares. Su experimento más espectacular consistió en persuadir a las mujeres a fumar. En aquel momento existía un tabú acerca de las mujeres fumadoras, y más de las mujeres fumadoras en público. Así que le preguntaron si él podía hacer algo acerca de eso. Y sin más que decir, él empezó la investigación para una empresa de cigarrillos que estaba perdiendo la mitad del mercado. Él empezó la investigación y le preguntó a la empresa si podía consultar con un psicoanalista, y ellos respondieron que sí. Él empezó la investigación con los psicoanalistas para poder llegar a una conclusión. Y la conclusión que le dijeron los psicoanalistas fue la siguiente: si podía encontrar algún modo de conectar los cigarrillos con desafiar el poder masculino, las mujeres fumarían, porque así tendrían sus propios penes. Tal vez no entiendas esto en este momento, pero créeme que lo entenderás más tarde. Lo hizo de una forma muy, pero muy espectacular. Y ahora te voy a explicar. Cada año en Nueva York se celebraba un desfile de Pascua, al cual acudían miles de personas. Bernays decidió orquestar un evento ahí y encargó a un grupo de mujeres que escondieran cigarrillos bajo sus propias ropas y algunas faldas. Ellas se unirían al desfile y en una señal suya encenderían los cigarrillos y de modo ostentoso lo levantarían prendido como símbolo de la libertad. Bernays le informó a la prensa que había un grupo de protestantes por la libertad y los periodistas estaban por todas partes en ese momento. Edward Bernays sabía muy bien que todos los fotógrafos estarían ahí para captar ese momento. ¿Y qué estaba en este momento? La antorcha de la libertad. Así que si tenías un símbolo de mujeres jóvenes protestando, fumando cigarrillo en público, las personas asociarían protesta con fumar cigarrillos, empoderamiento con fumar cigarrillos. Más que una frase, esto implica que las personas que creían en la igualdad apoyarían ese momento de libertad, ese momento donde las mujeres empezaban a fumar. Créeme que esa noticia llegó más allá de Nueva York, más allá de Estados Unidos, se fue por todo el mundo. Las ventas de cigarrillos empezaron a aumentar. Él lo había hecho socialmente aceptable con un solo acto simbólico. Lo que Bernays había logrado era la idea de que si una mujer fumaba esto, la hacía más poderosa e independiente, una idea que hoy sigue persistiendo. Esto le hizo ver que es posible persuadir a la gente de comportarse irracionalmente vinculando productos con sus deseos y sentimientos emocionales. La idea de fumar hace a las mujeres más libres, o la idea de que fumar te hace a ti más libre, era una idea completamente irracional. Nadie iba a hacer caso a eso, pero
Sinceramente, después de todo eso, de todo lo que pasó, de alguna forma los cigarrillos las hacían sentir más independientes. Esto es lo que se logra con la información oculta de la psique humana y cómo funciona nuestra mente. Aparte de esto, esto significa que objetos irrelevantes podían convertirse en poderosos símbolos emocionales, del modo que uno no quería ser visto por los demás haciendo otra cosa, del modo que cuando tenías un producto te sentías mejor por el mismo hecho de tenerlo, así de poderoso era. Desde ese momento, Estados Unidos cambió, todo cambió. Antes el ciudadano promedio solamente consumía lo que necesitaba. La publicidad hablaba de los beneficios, la durabilidad y etcétera. Desde ese momento el gobierno dejó de ver a los ciudadanos como ciudadanos y los vio como consumistas. Y ese fue el primer paso para la era del consumismo. Tal vez en este momento estés pensando que tiene que ver esto con el hecho de que yo aprenda marketing, y créeme que tiene que ver todo. Si quieres ser un profesional, debes ir a la parte esotérica de cualquier tema, y en este caso a la parte esotérica de lo que son las ventas, del marketing y cómo empezó toda esta línea de conocimiento. Y eso es lo que hoy te vengo a presentar. Te vengo a presentar la parte oscura, por así decirlo, la parte de lo que la gente no quiere hablar. Y yo la saco a flote para que tú puedas absorberla. Así que abre tu corazón, abre tu mente, porque la información que aquí vas a escuchar va a ser de vital importancia para que tú puedas salir adelante, porque créeme que el conocimiento es poder, pero más aún, lo que haces con el conocimiento es el verdadero poder. Todo esto se dirige hacia algo más profundo. Otro ejemplo que usaré para ilustrar lo que realmente esta información genera en la sociedad y en la psique de un individuo que no tiene ni la menor idea de cómo es alterado y cómo se usa la información en contra de ellos, es este ejemplo. Quiero que prestes mucha atención. Para entender simbolismo necesitamos explicar los arquetipos, que son símbolos inconscientes primitivos. El arquetipo se considera la fórmula original a partir de la cual derivan los símbolos y sus diseños. Existen arquetipos simbólicos sumamente básicos. Un arquetipo circular simboliza el infinito, la perfección, la santidad. El círculo siempre fue una forma para representar lo sagrado. En eso se basó el número pi, que nunca podría definirse con exacta precisión. A lo largo de la historia humana, el símbolo circular siempre representó la perfección. Por el contrario, el arquetipo del cuadrado representa la estabilidad, lo sólido, la imperfección, representa cosas que están ligadas a la tierra, lo terrenal, a diferencia del círculo que representa lo sagrado. También tenemos el arquetipo triangular, que representa el equilibrio, la unidad, la unión. También representa el conocimiento y la sabiduría. Otro arquetipo que también es conocido es la estrella, que representa el espíritu. Hay muchos más arquetipos que podemos analizar en este momento. Esencialmente, el arquetipo en sí mismo tiene la capacidad de resonar profundamente en el inconsciente del ser humano. Esto es lo más importante. Los arquetipos son absorbidos en la estructura misma de nuestro ser, en nuestro ADN, porque estas formas simbólicas han estado con nosotros desde que existe la humanidad. El uso de los símbolos arquetipos fue constantemente usado en las masas, y esto sucede porque muchas personas ignoran su verdadero poder y cómo funciona el simbolismo. Me gustaría mostrarles un ejemplo rápido. Se trata de un logo y de una marca de los años 80, una empresa que se llamaba Betty Crocker.
El logo o el branding fue creado para un producto que era un polvo para hacer pastel. No sabían cómo sería aceptado por las amas de casa estadounidenses, por lo que intervinieron con mucho marketing para que esto salga al mercado y sea un boom. Y entonces empezaron a hacer la investigación. Y el producto salió, pero lamentablemente fue todo un desastre y no se vendió. Había razones, pero Betty Crocker no entendía por qué ahora no vendía su producto. Ahora les presentaré algunas características del producto. Todo lo que se debía hacer era agregar agua y mezclarlo, y luego de eso se horneaba y tenías un pastel de inmediato. En ese tiempo era considerado algo increíble. Lamentablemente, las señoras no lo querían comprar y las familias en lo general no les importaba explicar las razones por las que no compraban este producto. La empresa, en lugar de quitar el producto del mercado por malas ventas, tomaron la decisión de que iban a forzar a las personas para que deseen el producto. Piénsalo por un momento. No se trata de que prueben el producto y si les gusta, lo compren. Estamos hablando de una decisión basada en el libre albedrío. Cada uno decidiría si lo compra o no. Eso está muy bien, pero no. Eso no es aceptable para nuestra corporación. Así que decidieron realizar una investigación sobre por qué las personas no lo querían y querían saber qué hacer para que las personas compren el producto. No se trataba de cambiar el contenido, sino que decidieron dejar el producto tal como estaba. Ellos querían saber de qué forma podían transformar el deseo del consumidor. Así que buscaron una empresa de marketing compuesta por psicólogos, para que realizaran una investigación de mercado y esto requería un análisis muy profundo. Así que empezaron con la investigación de por qué las mujeres no querían comprar este polvo para hornear. La conclusión de este estudio fue el hecho de que si bien las amas de casa promedio de los años 80 estaban muy agradecidas por la facilidad del producto, pero dentro de ellas se sentían muy culpables por la compra de este producto que reducía enormemente el esfuerzo de las amas de casa para hacer un pastel. Para cocinar una torta hay que ponerle mucha energía, mucho amor y mucho esfuerzo. Así que la emoción de estas madres era la de básicamente culpabilidad. Ese fue el resultado que la empresa de publicidad le dio a la empresa que hacía el polvo de hornear. Entonces, lo que intentaban hacer era reducir la culpa psicológica. La forma en que lo hicieron fue muy interesante. En términos simples, agregaron unas palabras a las instrucciones en el empaque. Solo eso. Piénsalo por un momento. ¿Cuánto tendría que ser un pequeño grupo de palabras lo suficientemente fuertes para cambiar la mentalidad de todo un grupo de personas en la sociedad? Eso es exactamente lo que pasó. Pusieron las palabras y el polvo finalmente comenzó a venderse. Estas tres palabras que debían estar escritas en el empaque del producto fue lo que hizo que las ventas empezaran a crecer. Y eso fue lo que la empresa conoció de la investigación realizada por los psicólogos. Le dijeron que no cambiara la composición del producto, solo tenía que escribir unas palabras, y esto fue lo que escribieron: agregar un huevo. Esas son las palabras que debían agregarse al empaque. Cuando la ama de casa leía la receta en el empaque, cambiaba de decisión. La mayoría de personas dice: ¿cuál es el punto? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la base del conocimiento oculto que los psicólogos han utilizado? Y eso es de lo que vamos a hablar. El huevo representa un arquetipo simbólico de la energía femenina. Es la naturaleza de la mujer que en combinación con el esperma crea la vida.
Es el símbolo de la fertilidad femenina, así que eso es exactamente lo que ponen en la mente de las amas de casa. Ahora cuando una mujer tiene el polvo, que es fácil de hacer, simplemente agregará un huevo. Esto significa literalmente y simbólicamente que la mujer agregará a su pastel su esencia creativa y le dará a su familia. Y cuando las mujeres hacen esto, también reducen el sentimiento de culpa que sentían porque no entregaron todo el esfuerzo al hacer el pastel para su familia. Pero cuando se agrega el huevo, esto se reduce totalmente, se reduce la culpabilidad psicológica. El sentimiento de culpa por completo se va, pero estas mujeres no se dieron cuenta de lo que pasaba, convirtiéndose de alguna u otra forma en una forma de influenciar inconscientemente. Y eso es lo que pasó. Este producto se ha vendido como pan caliente y solo por las instrucciones del empaque. Todo esto es muy importante para ti, para mí y para la sociedad, porque si quieres entrar al mundo del marketing, ganar mucho dinero, tienes que entender cómo las empresas están haciéndolo, cómo se hace esto de manera profesional. Existen muchos cursos, muchas asesorías y mucha información, pero créeme que nadie está hablando de esto y es por eso que algunas personas no tienen ventas. Yo no te digo que ocupes la información que te voy a presentar para hacer esto, para manipular y muchas cosas horribles. Yo lo que te digo es que ocupes la información para ayudar a las personas con un producto o un servicio que tengas. Así que si te ha gustado la información que he presentado hoy, no te pierdas el siguiente video, porque te aseguro que tu cabeza explotará.